la Física. En esta nueva semana de entrevistas nos encontramos con el doctor Pablo Díaz Riquelme, quien es académico de nuestro departamento y es del área de Física de la materia condensada. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? La verdad, muy bien. Eso es bueno. Muy bien, disfrutando de este hermoso clima. ¿Le gusta la lluvia? A mí me gusta la lluvia. Mira, interesante. Igual soy muy fan de la lluvia. Así que no sé si le parece que partamos con la entrevista. Vamos. Bueno, la primera parte, como le estaba comentando, es sobre su vocación científica. Así que me gustaría saber cómo nace esta vocación por la ciencia. Me quedé pensando en la pregunta y debo recordar, me fui a un momento de mi infancia, cuando iba caminando con mi papá y yo le iba explicando a mi papá, debo haber tenido 7, 8 años probablemente, y le iba explicando a mi papá que las estrellas eran soles. Y mi papá y recuerdo que él me contestó que, porque yo primero le pregunté, fue una pregunta capciosa, le dije, ¿la luz de las estrellas es por el sol o tienen luz propia? Y él me dijo que era por el sol y me dio una explicación, y yo le dije, no, eso no es correcto. Entonces me fui a ese momento y me di cuenta que yo era nerd y fan del conocimiento desde que tengo prácticamente memoria. Honestamente, no, el gusto por la naturaleza, por los fenómenos naturales, se remonta a la más temprana infancia donde yo logro recordar. Entonces podríamos decir que nunca perdió la curiosidad por el mundo que lo rodea. No, nunca. Siempre fue una constante en mi vida tener literatura. No tenía mucho, honestamente, cuando era niño tenía unas revistas que se llamaban Icarito. Y eso para mí ya era algo que los leía y a veces los volvía a leer y los volvía a leer. Y cuando tenía un amigo de alguna familia amiga y veía que en su casa había una enciclopedia, y yo trataba de que me la prestaran, comprendábamos que no había internet, entonces, pero sí, y siempre recuerdo estar tratando de leer de las estrellas, de los dinosaurios, como un periodo de mi vida que estaba muy metido por los volcanes, me gustaba la hidrografía, no sé, el gusto por la naturaleza. Estuvo desde siempre. Sí. Mira, ¿y este interés fue promovido por alguien, por algún de repente un familiar o algún profesor? Yo creo que, hay varios momentos en mi vida. El primero, mi mamá, ella estudió pedagogía en física. Aun cuando por las razones de la vida, por diferentes razones, ella lamentablemente después lo siguió ejerciendo y cuando yo ya tengo conciencia, ella no ejercía. Nunca la vi como profesora, nunca. Sin embargo, probablemente de manera inconsciente, mi mamá me transmitió, porque yo desde que tengo memoria también tenía claro que quería ir a la universidad. Entonces no fue algo que en algún momento me iluminé y dije, ahora quiero ir a la universidad. Entonces, ese fue un momento. Mi mamá, sin duda, que me prestaba unos libros de física antiguos, cuando estaba en el colegio, no sé si, y después en la universidad, yo no tenía bien claro qué estudiar, eso es súper sincero en eso. Sabía que me gustaba la matemática. La física, no podría decir que en el colegio yo sabía que iba a terminar haciendo física, mentira, no estaba en ningún plan. Pero, luego en la universidad estudié ingeniería, y estudiando ingeniería conocí a un profesor que es Eugenio Fogel. Y yo debo reconocer que era un profesor muy destacado en ese momento, y bueno, sí, una persona muy destacada. Y le pedí si tenía un trabajito donde yo pudiese participar. Yo era ayudante de física, ayudante de electromagnetismo, ayudante en el departamento de eléctrica, también era ayudante de control automático. O sea, yo era ya era también nerd, o sea, no. Y me acuerdo que le pedí a Eugenio, y bueno, y ese momento es clave, y arruinó la vida. No. A veces le hago la broma, si no ahora sería un gerente, un ingeniero, pero no. Fue un momento clave y que sin duda definió lo que soy hoy día. Me imagino. Digamos, interés al escoger una vocación científica de investigación, ¿fue apoyado por su familia o era más un tema desconocido de qué es lo que hace realmente un físico investigador? O sea, lo primero, mi familia, yo siempre he tenido un apoyo 100% de familia. Eso es sumamente importante cuando uno está alguna vez un cuestionamiento o algo, no, al contrario, porque yo creo que mis padres tenían una valoración súper alta, tanto de mi hermano como de mí. Entonces, en ese sentido, el apoyo no puedo, en ningún momento en mi vida que sienta una falta de apoyo por parte de ellos. Sí tenían un desconocimiento, por supuesto, bien de qué es lo que significaba la carrera científica. Como dije, mi madre ya tuvo estudios universitarios. Conocí a los profesores universitarios en la sede de la Universidad de Chile, aquí en Temuco. Por tanto, ella sí tenía un ambiente, y algunos incluso de los colegas que yo tuve en el departamento, que tenía en el departamento de física fueron compañeros de mi mamá, Mario Villota.
Y en este camino, digamos, de ciencia, ¿ha tenido algún mentor, algún modelo a seguir, digamos, que influyó en esta elección? Bueno, como mencioné anteriormente, Eugenio sin duda fue mi primer modelo. Me gustaba mucho la seguridad con que hablaba del conocimiento. En el sentido de no referirse, por ejemplo, a Einstein como no venerarlo, sino que hablaba Albert, decía. Albert Einstein. Él hizo. Entonces, me permitió ver que en realidad no era algo tan imposible. Que nos hacía ver, más cercano, exacto, ¿no? nos hacía ver que en realidad uno podía ser más cercano, ser como Albert Einstein. Y no tenerle esa reverencia, ese sentido de que es alguien inalcanzable. Entonces Eugenio nos transmitía esa seguridad, es decir, de estar en un nivel de ser un científico. A diferencia de otros profesores que eran el teacher, el profesor que nos hacía la clase. En cambio, Eugenio nos hacía ver esa profundidad de decir, Eugenio nos deja claro que él era un científico. Y como tal, era parte de esa comunidad y tenía personajes históricos como Albert Einstein y muchos otros. Pero él era parte de eso. Entonces, ver esa sensación de que yo puedo formar parte de eso, sin duda que seducía. Y luego que nos hablaba de que viajaba, que estaba aquí y allá, hablaba de sus colegas en Alemania. Yo dije, eso a mí me parece interesante. Entonces ese fue mi primer modelo y bueno, después ya en el posgrado, en el doctorado, he tenido grandes amigos, que también han sido algunos de ellos, uno en particular es un tremendo modelo a seguir. Vale. Bueno, ahora quiero que pasemos a hablar un poco de su investigación y quería saber en qué se especializa. El área de la física de materia condensada, hay amigos que electrónica, porque yo soy ingeniero civil electrónico antes de ser físico, siempre me molestan la leche, hay uno que me decía la leche condensada. La materia condensada es básicamente la física que estudia la materia en grandes cantidades de átomos, enormes cantidades de átomos, y que dan lugar a los diferentes estados de la materia básicamente. Aun cuando materia condensada no deja de lado todo lo que sea física de altas energías, plasmas por ejemplo, lo que es el sol, todas las cosas muy calientes, donde no hay sólidos, eso no es física de materia condensada. Entonces física de materia condensada se focaliza básicamente en sólidos particularmente, pero también en fluidos. ¿Cómo qué tipo de fluido? Por ejemplo, dentro de mi área de investigación, yo trabajo en los gases son un tipo de fluido. Yo trabajo en gases cuánticos. Entonces yo soy físico teórico, hago simulaciones. En la parte de gases cuánticos yo trabajo en los sistemas de Bose, sistemas bosónicos, sistemas fermiónicos. Están compuestos por átomos que forman un gas que tiene unas características que solamente pueden ser explicadas con mecánica cuántica. No se pueden explicar los fenómenos, las características de esos gases usando mecánica clásica. La mecánica cuántica es la que explica cómo funciona. Entonces esa es una de mis áreas de investigación, en los gases cuánticos. Y la otra área de investigación ya está en el marco de física de sólidos, en particular lo que tiene que ver con propiedades magnéticas. Entonces yo me dedico a estudiar el magnetismo en materiales, principalmente materiales de tipo ferromagnéticos, y ahora último hemos estado estudiando materiales que se llaman quirales, que en el fondo de manera natural en esos materiales surgen como una especie de remolinos de magnetización. Sin que nadie les haga nada, la magnetización se arremolina y forma estructuras bien exóticas. Y esa es una de las líneas de trabajo que estoy ahora desarrollando. Recuerdo que eso me parece mucho que lo hablaron en Sochifi, una de las presentaciones que hicieron. Sí, yo presenté en ese caso en Sochifi, en el Congreso de la Sociedad Chilena de Física, otro tema que también es de magnetismo que se llama Artificial Spin Ice, que básicamente es, en términos simples, son imanes del tamaño nanométrico, o sea, son muy pequeñitos, mucho más pequeños que un pelo, y que eso se puede fabricar sobre superficies, con una técnica que se llama litografía. Se pueden fabricar esos pequeños imancitos en diferentes arreglos. Es como jugar a armar un rompecabezas. Uno los arma que sean redes cuadradas, redes hexagonales, la que a uno se le ocurra. Esa área es bien bonita porque precisamente el límite de los tipos de sistemas es la imaginación. Y ahí lo que uno estudia es que esos imancitos se comportan, esas pequeñas islas se comportan como imanes, y las configuraciones magnéticas que se forman dan lugar a arreglos que pueden servir como sistemas de información. Mire,
esa es el área de... Dentro del magnetismo yo estoy en dos tópicos más que son hermanos, pero que no son iguales. El tema de Artificial Spin Ice, que es esta pequeña isla, y lo otro es derechamente estructuras nanométricas, donde nosotros estudiamos cómo esos pequeños sistemas se comportan frente a campos magnéticos externos. Y ahí en particular estamos ahora con los colegas de Argentina, de Santiago, ya en unos trabajos que estamos haciendo las simulaciones, y esperamos que en el futuro los colegas de una colega que es María Bajal de la Universidad de Córdoba, que dirige un laboratorio ya, esperamos que ya lo fabrique. La idea es avanzar hacia tener una no solo cercanía. Es más allá de la teoría, digamos. Por supuesto, o sea, eso en el área de magnetismo, yo tengo al menos 2 contactos con colegas en Argentina y en Chile que fabrican. Porque el objetivo, para mí, al menos en esa área, y recordando mi tiempo de ingeniero electrónico, es tratar de acercarme un poco a los dispositivos que puedan tener aplicaciones más directas. En esa área, uno sí está pensando en las posibles aplicaciones. No necesariamente las vamos a hacer, pero al menos acercarnos, y sobre todo para mí va a ser extremadamente rico por el momento en que yo vea un sistema que uno pensó y que se vea fabricado. Eso dan ganas de trabajar. Entonces he ido encontrando varios partners, varios colegas en Santiago, como ya mencioné, en Argentina, y se ha ido formando un grupo de trabajo. Ahora mismo estoy invitado a un curso virtual que se está dando en la Universidad de Córdoba, y yo soy parte de un equipo como 9 colegas, tanto de Chile como de Argentina, que vamos a dar clases en la Universidad de Córdoba en temas de micromagnetismo, nanoestructuras magnéticas, básicamente. Entonces, ha sido una línea que yo no desarrollé, por ejemplo, en el tiempo del doctorado. Yo trabajé en gases cuánticos. Esta otra línea la he ido desarrollando con el tiempo para poder encontrar colegas con los cuales colaborar, porque en el área de gases cuánticos es mucho menos la cantidad. Entonces, si yo quería tener más colaboración, necesitaba explorar nuevas áreas. Entonces, mientras más áreas pueda estar involucrado, para mí va a ser mejor. Ahora último, gracias a un colega que me invitó, mi querido amigo, el profesor David Larose de la Universidad de Tarapacá, que es una eminencia, y ese es otro de mis grandes referentes, lo debo decir. David Larose, él me invitó a formar parte de una colaboración que tiene él con gente de Marruecos y acá en Chile, y ahí estoy metido en otros temas muy diferentes, en el área de física de materiales, física de materia condensada, física de sólidos. Ahí estamos viendo puntos cuánticos, estamos viendo cálculos del primer principio en algún tipo de sistema, que para mí eran nuevos, y de a poco comienza para mí a ser un tema más familiar. Estoy trabajando ahora otro tema más con un colega un colombiano que me invitó a trabajar en temas de superconductividad. Me invitó, y ahora resulta que ya tengo unos papers al borde de estar aceptados para publicarse, y vienen otros como 4 que vienen detrás en tópicos de esa área. Yo no estaba involucrado en eso, y yo le dije, mira, déjame ver si puedo aprender. Algo he ido aprendiendo, algo he podido aportar, y entonces mi panorama, mi visión de la física de sólidos cada vez crece más. Y para mí eso, al menos para mí, es tremendamente satisfactorio. Me mencionó varias de sus investigaciones, y bueno, nos gustaría saber qué métodos o técnicas de repente son requeridas, si se requiere programar, si se requiere más teoría, más resolución de ecuaciones. Es una muy buena pregunta. Yo creo que en términos muy generales, en física hay 3 grandes formas de encarar la ciencia. Una es la experimental, hacer derechamente laboratorio, hacer experimentos. Esa es la física más antigua en el fondo, la física experimental. Y es la base de toda la ciencia. Sin experimentación no podríamos tener algo que sea científico en el sentido de la naturaleza. En el sentido, digo, de explorar la naturaleza. La otra área es teoría. Cuando uno teoriza modelos que explican grandes áreas de la naturaleza, como por ejemplo la relatividad general de Einstein, como la teoría cuántica, que son grandes marcos teóricos en los cuales uno puede abordar problemas y hacer teoría de esos problemas. Y la otra tercera vía, que es una vía que surge en los años 60, ya se consolida de los 70,
con la aparición de los microprocesadores, es el área de las simulaciones computacionales. Y la quiero separar porque mucho de lo que yo hago, yo no lo considero teoría. Lo que yo estoy haciendo es tomar un sistema cuyo modelo teórico ya se conoce, colocamos en el computador esas ecuaciones y hacemos simulaciones computacionales que emulan lo que sería un experimento de laboratorio, pero con un costo mucho menor. Ahora, el laboratorio siempre va a superar la simulación computacional. Entonces yo hago mucha simulación computacional y respondiendo a la pregunta, sí, necesitamos programar. Ahí, con los años, uno deja de hacer álgebra, por ejemplo, cuando uno está estudiando, yo estaba estudiando tanto pregrado como el posgrado, hay mucha álgebra, me refiero mucha cuenta en papel, pizarra, pero hoy día prácticamente debo reconocerlo, he abandonado y mucho de mi tarea es andar los computadores, saber programar y saber leer los datos que salen de los computadores. Entonces, como decía un viejo profesor, que ya lamentablemente no está, decía, eso es trabajar con los tacos. Sí, efectivamente, yo trabajo con tacos y cada vez tengo tacos más bonitos y más sofisticados. Comprendo. Te quería consultar, ¿cuáles son los mayores desafíos o dificultades que se ha enfrentado en su investigación? Wow. Es una muy buena pregunta porque tiene varias dimensiones. Voy a partir por lo más reciente. Hace un poco regresé de trabajar con un colega en España, en la Universidad de Navarra, y la temática que estamos abordando es el tema de gases cuánticos. Para poder entender, nosotros estamos proponiendo la existencia de un tipo de estructura dentro de los gases cuánticos que no ha sido observado. Entonces, y nuestra propuesta se basa en simulaciones computacionales que de alguna manera respaldan que esos objetos pueden existir. El problema es que al resolver esto con un computador, los computadores resuelven las ecuaciones, pero de pronto se generan errores. Y la pregunta que nos hemos venido haciendo ya desde hace un año más o menos, es si los errores que observamos son intrínsecos de una inestabilidad de las ecuaciones, que efectivamente esto es inestable, porque la naturaleza de esos sistemas es inestable, o es una inestabilidad numérica producto de que el computador y las técnicas numéricas no son capaces de dar cuenta realmente de lo que está del modelo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Estuvimos cabeceando una semana y media y nos dábamos pie con bola en entender cuál era el origen del problema, hasta que de a poco empezamos a leyendo literatura, porque uno sigue aprendiendo, leyendo libros, como estudiante leyendo libros, empezamos a darnos cuenta que varios de los errores que nosotros observábamos ya otros lo habían observado, estábamos de alguna manera descubriendo la rueda, y gracias a eso empezamos a encontrar la solución. Entonces, recientemente mi mayor desafío ha sido tener códigos computacionales confiables, porque lo que uno quiere es que cuando uno simula, ese resultado efectivamente tenga el menor error posible. Y que efectivamente el fenómeno que uno está observando no sea lo que uno llama un artefacto numérico. Un artefacto numérico es algo que surge de los errores de los computadores. Y no es que sea real en las ecuaciones. Entonces ahí me encontré con una dificultad y eso ha sido algo que me ha perseguido durante un tiempo. El tema de, en mi caso, de tener programas confiables. Ahora, yo creo que si uno va a los mayores desafíos de ser investigador, yo creo que ahí un poco tengo que ir a la realidad chilena. Es decir, acá con los años se ha podido ir desarrollando la idea de que el profesor universitario es un científico, un investigador, y que su trabajo no es solamente hacer clases. Y de hecho, no es en muchos sentidos, no es que las clases no es lo que más tiempo ocupa. Entonces, yo creo que a veces los mayores desafíos, desde el punto de vista más general, están en tener el tiempo para poder hacer ciencia. Sobre todo pensando que hoy día hay muchos indicadores que las instituciones, las universidades tienen que cumplir. Entonces hay un apuro, una continua presión por cumplir ciertos tipos de indicadores. Dentro de esos tipos de indicadores están, por ejemplo, el número de artículos científicos que uno publica al año. Entonces al final uno se termina transformando en una máquina de paper. Un burócrata de la ciencia. Un burócrata de la ciencia. Exactamente, un burócrata. Entonces yo creo que el sistema, no quiero decir que esté mal, pero hoy día el sistema chileno en parte ha burocratizado,
mucho de la actividad, de todas las actividades, entre ellos la actividad científica. Ahora, esa presión también ha permitido que haya una mejora. Por eso digo que no quiero decir que es algo malo necesariamente, porque sin esa presión quizás no tendríamos los niveles de productividad y de profundidad que de a poco hemos ido desarrollando en el país. Entonces, como desafío para mí, está el tratar de manejar que nos exigen hacer docencia, nos exigen hacer investigación, postular a proyectos, hacer vinculación con el medio, nos exigen hacer administración. Yo soy el director del programa de Magíster en Física, por ejemplo, y siempre hay reuniones de coordinación. Al final uno a veces pasa mucho tiempo en reuniones para coordinar el trabajo y al final no tiene tiempo para hacer el trabajo. Entonces, de a poco, con los años, los procesos de acreditación, por ejemplo, han ido generando una burocracia enorme y cada vez más pesada y deja menos tiempo a pensar con tranquilidad en lo que uno realmente quiere hacer. Me imagino. Entonces, bueno, y eso ya depende de las habilidades de cada persona, es si es capaz de sobrellevar la presión que se ejerce sobre los académicos y las académicas, en particular en universidades como esta, que yo creo que nosotros somos instituciones emergentes, estamos con mucha hambre de crecer, pero que nos encontramos con las limitaciones propias de que somos más chicos, de que estamos más lejos de la capital, una larga lista. Pero aún así, siendo universidad de provincia, yo creo que nosotros hemos hecho un buen trabajo y yo siempre lo destaco. Esto lo estamos haciendo desde Temuco. Exactamente. ¿Sí? Yo, al contrario, cuando voy a Santiago en otras instancias, yo digo, esto lo estamos haciendo desde allá al sur, con todas las dificultades que pueda tener en diferentes dimensiones de la realidad local. Aún así, nosotros hemos logrado desarrollar ciencia de primera línea, porque en el fondo, cuando uno publica el Sistema Internacional de Publicaciones, es una especie de certificado que lo que uno está haciendo forma parte de los estándares de alto nivel de la comunidad científica internacional, pero que además nuestros estándares están en rangos que son iguales o mejores que los mejores lugares de América Latina. Y en ese sentido la UFRO, y en particular el Departamento de Física, yo creo que estamos en esa postura. Falta el kilómetro, y puede que nunca lleguemos, pero yo prefiero ser optimista. Siempre hay que ser optimista en ese sentido. Bueno, ya lo conversábamos un poco antes, pero me gustaría que nos explique un poco sobre las implicaciones prácticas o aplicaciones potenciales de su investigación. Bueno, como mencioné antes, la parte de magnetismo y de nanoestructuras magnéticas, la aplicación más directa es sistemas de información. ¿Por qué razón es relevante investigar el sistema de información magnético? Porque la información se puede guardar en sistemas magnéticos sin necesidad de que hayan corrientes, o con muy pocas corrientes. Entonces, desde el punto de vista del consumo de energía, los sistemas magnéticos tienen un consumo mucho más bajo que los sistemas electrónicos. Entonces, es una tecnología que ya existe. Por ejemplo, los discos duros, los antiguos discos duros, ya prácticamente están en desuso porque ahora está todo lo que es la memoria de estado sólido. Era básicamente memoria magnética. Pero ahora, como las técnicas de manufactura con litografía han mejorado tanto, yo diría que en algún momento va a venir una nueva versión de sistemas de información magnética. Porque como son muy pequeñitos, cada vez podemos hacer más cosas y en configuraciones más sofisticadas. Yo incluso he llegado a visualizar, este es un deseo, que es una hipótesis más que un hecho, que parte de mi investigación, y sobre todo estos sistemas tipo artificial spinal que hablaba antes, termina en una especie de red neuronal magnética. Ese fue el objetivo inicial por el cual yo quise investigar en esa área. Yo creo que todavía estoy a kilómetros de alcanzar esa meta, pero es un objetivo que no se me ha olvidado. Colgarle, en otras palabras, un diseño a la red magnética que funcione como una especie de red neuronal. Entonces, eso sin duda que es lo que más aplicado que yo puedo decir. De la parte de gases cuánticos, nada. Ahí yo me dedico simplemente a estudiar lo que se denominan estados exóticos de la materia. Estoy haciendo ciencia pura y dura, en el sentido de que a mí me interesa entender estados que hoy día no tienen ninguna aplicación, pero estamos entendiendo cómo funciona la materia misma. ¿Sí?
O sea, son cosas que algunas no se han observado. Y después puede que estas teorías, estos modelos que hemos ido construyendo, terminen dando lugar a que expertos experimentales lo lleven adelante, y en ese tratar de encontrar si estos objetos existen, se desarrollen nuevas aplicaciones. La ciencia no es lineal. No, de hecho la física experimental tarda un poco más que la física teórica. Es curioso porque desde el punto de vista histórico, de alguna manera, primero vino lo experimental. Es bien curioso, pero... Y después vino la teoría. Y la teoría le vino a dar un marco teórico que permitió unificar muchos fenómenos que antes se creían que eran separados. Y eso, por ejemplo, yo lo veo en el área de electrodinámica, donde se muestra cómo la óptica y el magnetismo y la electricidad se veían como cosas separadas, pero experimentalmente eran cosas muy diferentes, pero llegaron los grandes teóricos del siglo XIX y lograron formar un único cuerpo teórico, que hoy día se denomina la ecuación de Maxwell, que explica todo eso. Entonces, yo creo que acá una mano lava la otra. Por eso a mí no me gustan las comparaciones odiosas de qué es mejor o qué es peor, que no. Yo creo que la ciencia necesita de esos diferentes gustos para hacer experimentos, gusto para hacer teoría, gusto para hacer simulaciones computacionales, porque en el conjunto es donde logramos encontrar las explicaciones o los avances. Quería preguntarle igual si de repente ha hecho algún descubrimiento interesante o quizás algo inesperado de repente en alguna investigación. Es una buena pregunta. Yo creo que un trabajo que estamos desarrollando ahora es, en este caso es cuántico. Nosotros estamos proponiendo la existencia de unos objetos que se llaman solitones en el sistema de gases fermiónicos. Esto ha sido propuesto en sistemas bosónicos, pero no ha sido observado ni propuesto en sistemas fermiónicos. Entonces, este solitón en gases fermiónicos, cuando nosotros enviamos el artículo, sería el primer reporte teórico de que pueden existir este tipo de objetos en sistemas fermiónicos. Yo creo que, en mi opinión, de lo que yo he hecho, creo que es lo más interesante que he entregado a la comunidad científica. Y desde el punto de vista de la parte de la otra área del magnetismo, yo creo que algunas configuraciones que he propuesto de a poco comienzan a tener resultados que dan pie a que estos sistemas nanoestructurados magnéticos puedan efectivamente ser un aporte desde el punto de vista de alguna novedad de sus propiedades. Esos son una especie de metamateriales, en el sentido de que las propiedades globales son dadas por el diseño. O sea, en el fondo aquí uno puede diseñar materiales, arreglos, y que el conjunto actúa observándose propiedades que de manera individual de los componentes del sistema no se van a observar. Se observan cuando yo tengo un conjunto, tengo propiedades emergentes. Entonces ahí hay algunas propiedades que pueden ser interesantes. Entonces yo todavía tengo confianza que en algún momento de mi carrera científica voy a hacer un aporte mayor, o algún estudiante mío va a hacer un aporte mayor, o algún colega, derivado de las investigaciones en las cuales estoy trabajando. No he renunciado a esa idea de que en algún minuto podamos realmente desarrollar algo sofisticado que haya nacido desde las investigaciones que en este caso yo estoy desarrollando. Y llegue el eureka. Y llegue el eureka. Yo elegí esto cuando de repente un poco Eugenio me había jodido la vida por haberme convencido de estudiar física, pero en ningún caso me arrepiento, porque gracias a él y su influencia me ha permitido desarrollar una actividad que me da para vivir bien, pero que me gusta, que es libre, porque a mí nadie me dice lo que tengo que investigar. En ciencia uno ataca sus propios problemas, es uno el que se coloca en la meta. Creo que no hay nada mejor que trabajar en lo que a uno le gusta. Exacto, y que eso es como cuando una persona emprende, que se coloca una meta. Cada uno, cuando está en ciencia, se coloca un problema que quiere abordar, y es una elección personal en muchos sentidos. Entonces esa libertad probablemente no la hubiese tenido trabajando como ingeniero, porque yo hubiese tenido que estar solucionando los problemas que el gerente me llama, oye, ¿por qué no está funcionando la máquina? Entonces ahí hubiese tenido que estar a tiempo completo disponible para solucionar los problemas a la empresa. Yo no digo que eso no tiene valor, sin duda que lo tiene, pero a mí me sedujo la idea de esta libertad de poder crear. Yo agradezco a mis padres,
ellos siempre nos han apoyado. Sin ninguna duda, nos han dado la estabilidad emocional necesaria, la seguridad para poder emprender en libertad en la vida. Entonces, en ese sentido, nunca hubo alguien que me estuviera cuestionando lo que iba a hacer. Porque de alguna manera mi madre sobre todo repetía, la gente que hace bien las cosas siempre va bien. Una muy buena frase. Quería también que abordáramos el tema de cómo logra esta colaboración con otros investigadores de su campo. Yo creo que la colaboración parte cuando empiezo con Eugenio Fogel, profesor Fogel, a trabajar acá en la Universidad de la Frontera, luego llego a hacer el doctorado en la Universidad Técnica Federico Santa María, y ahí me permite conocer más gente. Entre ellos mi tutor en ese momento, amigo, David Garose, y a esta altura es mi principal colaborador. Él tiene muchos más colaboradores que yo, pero para mí sigue siendo mi gran colaborador. Y con él, a través de él y a través de Eugenio, de a poco empecé a relacionarme con más colegas. De pronto ya uno empieza a conocer gente en las conferencias, gente en las reuniones, y así han ido surgiendo colaboraciones del café, ¿sí? Por ejemplo, ahora la colaboración con la gente argentina surge porque nosotros organizamos acá en el grupo de materia condensada de la UFRO un congreso. Todos los años organizamos un congreso que se llama CIMAFE, que es una marca que junto con unos estudiantes desarrollamos, con Guido Etzai y Felipe Brevi. El concepto finalmente de CIMAFE se afiata con ellos. Ahí está el logo del CIMAFE, lo hacen entre Guido y el Felipe. Entonces con ellos afiatamos ese congreso y durante la pandemia pudimos tener congresos virtuales que funcionaron súper bien, con gente hasta de la India. O sea, y teníamos mucha gente argentina que participaba en nuestro congreso virtual. Para mí fue una experiencia interesante. Y hubo gente argentina que reiteradamente vino al CIMAFE. Hasta que un día, en la última versión del año pasado, 2022, una colega me dice: Pablo, ¿por qué no hacemos algo? Y yo, me parece fantástico, le dije, conversemos. Y ahora estamos ya en trabajos de paper. Entonces, la ciencia surge, la ciencia se hace, no sé si entre amigos necesariamente, pero con gente con la cual uno se puede llevar bien. Bueno, gente que uno tiene afinidad. Sí. Para poder hacer ciencia uno tiene que tener gente con la cual pueda dialogar. Por lo menos yo así lo veo. Y siempre estar dispuesto, porque las puertas se abren, pero no siempre uno está mirando que están abiertas. Entonces siempre estar atento a cuando se abren las puertas, cuando se abren las conexiones. Y estar ahí, atento. Y a veces estar dispuesto a ocupar más tiempo del que uno está ocupando para emprender para tener una nueva colaboración. Porque a la larga uno va a construir una red de colaboradores que lo ayuden a uno también a hacer su investigación. Y al final uno no se siente solo. Y la mochila de publicar, que para mucha gente es una tremenda mochila, el tema de estar publicando, se vuelve mucho más liviana. Porque al final uno comparte con mucha gente y va compartiendo los trabajos, uno aporta un poquito, otro un poco más, y al final esa mochila se hace mucho más liviana. ¿Alguna investigación? Bueno, ya sabemos que volvió de España hace poco, pero ¿alguna otra investigación le ha permitido de repente viajar o conocer otros países? Bueno, por las investigaciones he conocido varios países, entre ellos Argentina, he viajado a Argentina, Colombia, España, y ahora he ido a Estados Unidos a presentar el congreso. Ahora pretendo ir de nuevo, porque el último fue un fracaso porque por la pandemia suspendieron el congreso y tuvimos que volvernos antes de presentar. Eso fue bien frustrante. Digamos, justo cuando estaba partiendo el problema en Estados Unidos y tuvimos que volver. Y ahora este año yo pretendo ir a presentar a ese mismo congreso en marzo del próximo año. Entonces, la ciencia me ha llevado a muchos lugares. Fui a un congreso alguna vez, invitado por unos colegas a Tailandia. ¿Sí? Entonces llegué a un congreso en Asia, conocí gente de la Academia de Ciencias China, gente de Corea del Sur, y eso me lo permitió la ciencia. Y ahora tengo una visita pendiente a la Universidad de Tel Aviv en Israel. Que eso el próximo año pretendo tener una estadía de un par de semanas, al igual como ahora fui a la Universidad de Navarra en España, pretendo ir a la Universidad de Tel Aviv, en Israel, a trabajar con el profesor Boris Maromer, que es una eminencia mundial. No estoy exagerando cuando digo que es una eminencia mundial, es de los top en el mundo, en el área en la cual, una de las áreas en la que yo trabajo. Y este profesor ha venido acá a la UFRO,
Y va a venir ahora, creo que va a estar como un mes conmigo en enero, no tengo bien claro todavía cuándo va a venir. Entonces yo después de que él vuelva a Israel, yo pretendo ir a pasar unas semanas en la Universidad de Tel Aviv, la universidad más grande de Israel, y estoy con hambre de ir a conocer también el Tecnión, porque hay un grupo que hace gases cuánticos lo que yo estoy haciendo, un grupo de israelíes y chinos que trabajan en ese tema, y a mí me interesa. Entonces si estoy pensando en esto de las oportunidades, ya que voy a ir a Israel, ir a visitar a la gente en el Tecnión, y luego de eso, quién sabe, solamente va a depender de mí, de que tan bueno sea para poder llevar adelante la colaboración. Si soy suficientemente bueno, pues, las puertas se van abriendo y quizás dónde termine, en China, no sé. Sería bueno, la verdad. A mí me encantaría. O sea, y por lo mismo que quiero aprovechar esta instancia Toda su vida. para dar básicamente un mensaje de que la actividad científica, si se lleva adelante con ganas y con optimismo, realmente da para tener una buena calidad de vida, para poder crear libertad, en muchos sentidos. No pienses que todo es libertad, tengo que hacer clases, mañana de hecho a las 8:30 tengo que hacer clases, tengo reuniones, ¿sí? O sea, no, hay una cantidad de actividades que tengo que cumplir como académico en la universidad, pero la parte científica da esa libertad. Y si uno lo mira con optimismo, el mundo está ahí, incluso desde China, incluso desde Temuco, el mundo está ahí. Está al alcance de la toma de decisiones de ver las oportunidades. Y por supuesto que hay que trabajar, esto no es gratis, no es gratis, no, lo siento, si están pensando que esto es gratis, en el sentido del tiempo sobre todo, no, hay que ocupar tiempo, hay que estar dispuesto a veces no dormir, hay que estar dispuesto a cansarse. O sea, nadie puede pretender llegar al alto nivel haciendo el mínimo minimorum. Si uno hace lo mínimo, con el mínimo se va a quedar. El mínimo puede no ser malo, pero si uno quiere llegar más arriba, tiene que dar más que un poco más que el mínimo. Bueno, ya para ir finalizando, la última pregunta ya, me gustaría cerrar con cuál ha sido el momento más gratificante de su carrera científica hasta ahora. Ay, es una buena pregunta ya. Pero el momento más gratificante que hasta ahora he tenido fue cuando el año pasado en 2022 postulé a los proyectos de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANID, y los famosos Fondesit, en este caso era un Fondesit regular, que son los proyectos más grandes, y me lo gané. Porque honestamente yo soy de la idea de que uno tiene que postular, pero tiene que postular pensando que lo más probable es que pierda. No porque uno sea malo necesariamente, sino que porque la competencia es muy grande. Entonces hay mucha gente buena, entonces es un poco, de pronto tiene esa componente media aleatoria que uno no puede controlar. Entonces yo un poco me había olvidado del tema del Fondesit. Había estado, me acuerdo, en enero, estaba mirando continuamente la página de la ANID, de si salían los resultados. Y un día donde tenía mucho trabajo se me olvidó, desapareció mi mente, estando en una reunión de departamento. El anterior director, Fabián Torres, de pronto estando en la reunión, yo estaba exponiendo de la SOCHIFI, estábamos hablando de que íbamos a organizar el próximo congreso de la Sociedad Chilena de Física, y como ya había ido a la SOCHIFI, era el que yo estaba exponiendo, tratando de organizar al departamento, ayudar a la organización de la SOCHIFI en ese momento. Y de pronto se para el director del departamento y me dice: felicitamos al nuevo fondecista del Departamento de Ciencias Físicas. No, primero me abraza, Fabián. Y yo, ¿por qué me está abrazando? Como que era un sentido de irrealidad. Que dije, ¿por qué me está abrazando? ¿Qué onda? Tan buena estuvo mi presentación. Tan buena estuvo mi presentación. Y dice, y esto se lo debo a Fabián, debo reconocer que ese momento, y dice: felicitemos al nuevo fondecista del Departamento de Física del Dr. Pablo Vila. Y debo reconocer que por la manera en que se dieron las cosas, yo creo que debe ser el momento de mi carrera científica, uno de los momentos de mayor alegría. Porque ¿qué significaba? Que tenía financiamiento por 4 años para comprar equipamiento, para poder viajar, para poder hacer ciencia. Y en el fondo me trajo eso que yo comentaba, esos malos momentos que tuve, de alguna manera fueron como un borrón y cuenta nueva. Por supuesto que he tenido muchos momentos alegres cuando me aceptaron, por ejemplo, el primer paper. Estaba muy contento cuando me aceptaron el primer paper. Yo creo que es lo que todo estudiante de pregrado sueña. Exactamente. Yo fui en el posgrado, sí. Porque en esa época no era tan común que los estudiantes de pregrado publicaran. Pero fue un proyecto en el posgrado. Y después cuando el segundo paper igual súper contento. Tercer paper contento. Y yo creo que ya como en el quinto ya como que uno ya no está tan... ya se vuelve un poco más rutinario.
Obviamente cuando terminé mi doctorado, no voy a negar que fue un momento de felicidad, pero eso fue más un proceso. Entonces no es que uno un día diga, oh, ahora me enteré que soy doctor. No, es un proceso que uno va defendiendo, va presentando los papers, va construyendo, va construyendo la tesis, hasta que finalmente la tiene que defender. Entonces es un proceso. Y por lo mismo, como señalo, esta sorpresa, el cómo se dio, porque yo creo que tiene mucho que ver también el cómo se dio en ese momento, hasta el minuto ha sido uno de los momentos más satisfactorios, porque de alguna manera la propuesta científica que yo presenté en esto de los gases cuánticos, que yo había trabajado desde la época de mi tesis de doctorado, fue validada por la comunidad científica, que los pares evaluadores que revisan los proyectos. Entonces fue unos segundos de un sentido de irrealidad, y luego, bueno, después viene ya la parte de maduración de la responsabilidad de llevar adelante el proyecto y tratar de sumar a la mayor cantidad de gente en el equipo, tanto estudiantes como colegas. Ahora mismo esta estadía tiene que ver con esos proyectos. Ahora yo estoy esperando que postule junto con un grupo de colegas un fondo de equipo para adquirir un equipamiento, un computador, ya que hago simulaciones. Entonces para mí mis juguetitos son computadores, pero es lo que podemos hacer con ellos. O sea, yo cuando veo el computador, que si nos adjudicamos, ¿qué simulaciones voy a poder hacer? Mucho más potentes que las que somos capaces de hacer ahora, y por lo tanto vamos a poder publicar en mejores revistas, porque vamos a poder hacer simulaciones más realistas, más detalladas. Vamos a mejorar la calidad de la investigación, ¿no? Digamos. Exacto, porque lo que uno quiere hacer es más y mejor ciencia. Eso para mí es una frase que trato de repetir siempre. Nuestro objetivo es hacer más y mejor ciencia. Con esta excelente frase del doctor Pablo Díaz vamos a despedir el podcast. Quiero agradecerle más que nada su tiempo, su buena disposición siempre a querer participar. Así que nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias, Natalia, por la opción. O sea, de hecho, al contrario, yo agradezco la oportunidad de poder venir y contar un poco mi experiencia de vida, y si ojalá esto ayuda a alguien a entender cómo funciona la comunidad científica, yo me voy a sentir tremendamente feliz. Así que le agradezco tremendamente la oportunidad. Así que a todos cordialmente invitados. La próxima semana nos toca con el grupo de óptica del departamento. Así que nos estamos viendo. Hasta luego.